Claro, a la iglesia le convenía. ¿Y por qué a la iglesia le convenía que él se llamara el obispo de los obispos? Porque ya necesariamente cuando la iglesia se quería reunir, ¿quién ponía a los chavos? Era él, era el imperio. Cuando la iglesia quería traer a todos los obispos de todas las ciudades y de todos los pueblos del imperio, le decían: Constantino, tenemos una reunión, no hay problema, mi ejército escoltará a todos los religiosos. ¿Dónde se van a reunir? En tal lugar. El imperio va a pagar todos los gastos que allí hay. Oiga, entonces, claro, pero entonces este hombre, que era un abusado como político, le decía: pero yo quiero que dentro de eso ustedes me hagan un favor y hagan esto. No hay problema. ¿Quién le va a decir que no al hombre que está ayudando, al hombre que está resolviendo? O sea, sí podemos pensar que Constantino no fue el prototipo del cristiano que se espera, pero esto no puede poner en duda su buena voluntad de ser cristiano. No la puede poner en duda, porque Constantino no es cristiano porque alguien lo evangeliza. Él es cristiano porque tiene que, tiene una visión, pues tiene un sueño, porque oye una voz que le dice: con este signo vas a vencer a Magencio. Y desde luego le ordena a sus soldados, dice: vamos a poner el símbolo cristiano en nuestros escudos, que oí una voz que me dijo que con ese signo vamos a vencer. Y venció. Oiga, ese hombre tenía tal convicción de que el Dios de los cristianos lo ayudaba, porque cada vez que él entraba en un proceso, ya sea para acabar con Maximino Mesa, ya sea para acabar con Licinio, con quien fuera, él entendía que Dios lo ayudaba para acabar con sus enemigos. Entonces en él había convicción. Claro, no es el cristiano tradicional, no es el cristiano común y corriente que se convierte, por ejemplo, en nuestra iglesia y lo invitamos para que venga a una reunión de catecúmenos donde empezamos a enseñarle conceptos de fe. A él nadie le enseñó nada, no le enseñaron ni a cantar un corito. Simplemente era un cristiano por una experiencia personal, y desde luego él pues era cristiano por una experiencia personal. Mire, si Constantino podía creer en los dioses paganos, entonces no era difícil, como alguna gente dice: no fue por conveniencia. No. Si él podía creer en los dioses paganos, le era fácil creer en el Dios de los cristianos. Mire, yo leí hace muchos años atrás el testimonio de un misionero norteamericano que llegó a una tribu en Nueva Guinea, una tribu que eran caníbales, y él empezó a hablarles del Señor. Una vez logró introducirse con un traductor dentro de la tribu, y empezó a contarle a ellos la historia de Jesús y sus discípulos. Pero él empezó a notar algo raro, y era que cuando él hablaba de Judas, una vez empezaba a hablar de Judas y quería pasar para hablar de otro de los apóstoles o para hablar de Jesús, ellos le decían que no, que siguiera hablando de Judas. Entonces él empezó a notar que la gente tenía más interés por Judas que hasta por Jesús, hasta que finalmente le pregunta al traductor por qué ellos tienen tanto interés por Judas, y el traductor le dice: porque ellos celebran todos los años la fiesta de la traición, y la fiesta de la traición era una fiesta donde ellos invitaban a otros aldeanos, y a las 12 de la noche ellos elegían a quién de los invitados iban a traicionar para matarlo y comérselo. Pues era muy normal que Judas le resultara un personaje simpático porque era un traidor. ¿Se da cuenta? O sea, era bien normal. Y este escritor, yo conservo todavía el libro, este escritor narraba lo difícil que le fue a él convencer a esta tribu de que lo importante en la historia de la cristiandad no era Judas, sino Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, cada elemento hay que verlo dentro de su contexto real. Ahora, sí, es que como no tengo micrófono para allá,
No, porque es que se queda un bache en la grabación y después me regañan. Es que esto, volviendo a Constantino, Sí. Esto parecerá medio loco lo que voy a decir, pero verdaderamente el ministerio o los ministerios de Constantino eran completamente diferentes, porque número uno fue cuando entonces terminó la persecución contra de los cristianos, y número dos fue que lo subió y le dio cierto estatus al cristianismo, que son, o sea, si lo vamos a ver como ministerio, fueron dos ministerios bien grandes. Pues claro, y la responsabilidad de ser la iglesia del primer siglo no la tenía Constantino, eran los cristianos. Claro. O sea, los cristianos eran los que tenían que mantenerse fieles. O sea, Constantino no tenía que hacer ese trabajo, él lo desconocía. Eran los cristianos los que tenían que entender, oye, si cuando tenía la casita de madera servía al Señor, ahora que la tengo de cemento, ¿qué tengo que hacer? Servir al Señor. Si cuando no tenía televisión servía al Señor, ahora que tengo 4 televisores, ¿qué debo hacer? Servir al Señor, ¿verdad? Si cuando andaba a pie servía al Señor, iba a la iglesia, ahora que tengo un carrito, ¿qué? Sirvo al Señor. Pero ¿cuál es el problema? A veces la bendición se nos convierte ¿qué? En el vehículo de maldición espiritual. Pues eso fue lo que sucedió con la iglesia. O sea, la bendición la convirtieron en un vehículo de maldición para ellos. Pero realmente no era. Es más, mire, hubo cristianos que interpretaron el cumplimiento de Juan, del Apocalipsis. Hubo cristianos que interpretaron el cumplimiento del Apocalipsis con la llegada de Constantino. Este fue el hombre de quien Juan profetizó que nos iba a salvar de toda nuestra crisis. ¿Por qué? Porque, oiga, claro, cuando usted y a mí no nos han tirado ni una pedra por ser cristiano, es fácil. Pero cuando llego a mi casa y pregunto por mi hijo y me dicen, no, se lo llevaron y lo mataron, y pregunto por mi mujer, me dicen, no, también la mataron, y pregunto por el bebé, me dicen, no, lo retrayaron contra una piedra y lo mataron. Oiga, entonces, cuando el cuadro cambia, no me venga un legalista a juzgar, porque la experiencia que viví me hace ser ¿qué? Me hace ser distinto. Mire, una de las cosas que a mí más me enfogona, yo creo que esa es la palabra más correcta, es cuando yo escucho a alguien que fue a Haití, que fue a África y ve, o a la India, y ve a los cristianos que abarrotan la iglesia en medio del sufrimiento, y después vienen a juzgar a los cristianos de Puerto Rico y hacerles crear un sentido de culpa porque aquí estamos tan bien y no venimos a la iglesia. Oiga, y a mí eso me da coraje. ¿Sabe por qué? A mí me molesta, porque yo no tengo que regañar a la gente que está en la iglesia por los que no están. Porque tras que están aquí, entonces van a pagar los platos rotos, ¿ves? De los que no están. Y a mí me molesta. Digo, ya viene con imprudencia. ¿Por qué tiene que venir a regañar los que estamos aquí? Que tal vez tuvimos que apagar los televisores para venir. Que tal vez tuvimos que suspender una reunión o algo del trabajo para llegar. Que hemos llegado arrastrando los pies porque estamos cansados. Entonces viene este majadero a compararme a mí con el creyente de Haití, que gloria a Dios porque es creyente, pero ese creyente de Haití no tiene la carga económica, no tiene la problemática existencial que tiene el de acá. ¿Ves? Por ejemplo, yo me topé una vez con un hermano y decía, no, porque, oye, antes las iglesias la gente estaba por las ventanas mirando el culto. Y le digo, pues claro, pues no había televisión, no había cine, no había pop, no había puntos de droga, no había nightclub, no había sitios de entretenimiento. Mire, la iglesia era el pop, el nightclub, la iglesia era el teatro, el cine, lo era todo. Los charlatanes venían por las ventanas a mirar las nenas que estaban en la iglesia y a relajar a los que salían hablando en lengua y danzando. A eso era que venían, no era que llenaban, no se asomaban por la ventana, no, era a gritarle a los evangélicos y a burlarse de los evangélicos. Entonces, eso se olvidó. Entonces, lo que recordamos nada más es que, pero fíjate,
Yo no veo a nadie asomado por la ventana, pues yo no quisiera ver a un charlatán relajándonos a nosotros por la ventana. Porque yo